Hola, buenas tardes. Quería darle las gracias a todos por venir en otra sesión de este ciclo de cine y ciencia y vida artificial. En esta sesión tenemos al catedrático emérito de la Universidad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Romà Gubert. Es un placer tenerle con nosotros. Y bueno, no me voy a detener en qué ha hecho, qué publicaciones tiene, porque sería tenernos aquí hasta las 8:30. Luego decirles que tenemos una proyección, una selección de cortos y mediometraje, que bueno, que ilustra un poco, ¿no?, la doble faceta del cine como medio de divulgación científica, pero también como instrumento para la investigación, ¿no? Sin más, decirle que gracias y gracias a todos ustedes también. Bueno, antes que nada agradecer a la Fundación Telefónica la amabilidad de invitarme para... No sé si es para inaugurar el ciclo. ¿Inauguro o no? No. Bueno, perdón, ignorancia mía, no sabía si era la primera o no. En cualquier caso, agradecer que en este espléndido espacio, diseñado con un criterio que aúna lo estético y lo funcional, que siempre es lo difícil, pues es un lugar muy acogedor para hablarles a ustedes del cine como una tecnología al servicio del conocimiento, que es un poco el título que he puesto yo a mi charla, ¿no? Que sea una charla, si me permiten el símil cinematográfico, es una charla en plano general, no en primeros planos, porque si fuese en primeros planos estaríamos durante muchas horas aquí y no conviene estar muchas horas en lugares cerrados, ¿no? Bien. El cine permite la descomposición del movimiento mediante fotogramas instantáneas consecutivas. Si tuviese que dar una definición del cine como aparato, una definición metafórica, diría que la cámara es una ametralladora de instantáneas, fotográficas, que se proyectan, y entonces los tratados antiguos decían la persistencia retiniana. No es verdad, es un fenómeno que ocurre a nivel cerebral, la fusión de estas imágenes discontinuas en imagen continua sin intervalos es un fenómeno que se produce en el cerebro, y no sabemos si los perros ven el cine como nosotros, o los perros o los gorilas o los... Bueno, con los monos leí una vez un artículo, con los perros no lo sabemos, desde luego, si ven las películas, si ven una imagen que se mueve, ¿no? De momento nadie lo ha conseguido. En los simios superiores sí, porque recuerdo haber leído un antiguo... Yo soy personaje del mundo de las letras, pero tengo muchos intereses, antes se comentaba, de científicos, ¿no? Y recuerdo que había un mono, no sé si era gorila o chimpancé, no me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo, que tenía una gran inapetencia sexual, y consiguieron que copulara con la hembra proyectándole cine porno de monos, porno simiesco, ¿eh? Y entonces el estímulo del porno simiesco hizo que finalmente activara la libido dormida. Mire, ¿ves? Hemos aprendido algo. A los osos panda también les proyectan cine porno de pandas para que funcione, ¿no? Bueno, ¿ves? Siempre se aprende algo. Por tanto, imágenes discontinuas. Les he dicho, el cine es una ametralladora de imágenes instantáneas en la grabación y en la proyección. Tiene una larga prehistoria que merece la pena decir un par de palabras, porque la prehistoria es obra de científicos ajenos al cine, porque el cine no existía, ¿no? Aunque el primer lo que siempre suele citarse como antecedente más remoto nos lleva a un hipódromo en San Francisco, cuando el gobernador del estado de San Francisco, que era muy aficionado a los caballos, a las carreras hípicas, cruzó una apuesta con un rico californiano de la época,
sobre si cuando un caballo galopa, en algún momento los 4 cascos no tocan el suelo. Tema que había sido objeto de debate entre los pintores. Los pintores pintaban caballos corriendo y nunca se sabía muy bien si tocaban o no tocaban, si volaban, en algún momento volaban, ¿no? Y entonces contrató a un fotógrafo inglés que residía en San Francisco, muy afamado, Muybridge, y Muybridge colocó 24 cámaras en los bordes de la pista, con hilos que cruzaban la pista, de modo que los cascos del caballo al correr iban rompiendo los hilos y disparando instantáneas consecutivas de su camino. Y se demostró todo lo que ustedes saben, lo que ocurre cuando un caballo cabalga, saben todos, ¿no? Hay un momento en que los 4 cascos están volando, no tocan el suelo, ¿no? Cosa que algunos pintores habían intuido o habían fantaseado, porque no tenían forma empírica de comprobarlo, ¿no? Por lo tanto, esa fue la primera vez que con fotografía se descompuso el movimiento en imágenes consecutivas, con los hilos que iba rompiendo el caballo al correr. Ya en el campo de la ciencias duras, es en Francia, donde por esta misma época, con muy poca diferencia de tiempo, un médico y fisiólogo, Etienne Jules Marey, ideó un aparato que era como una escopeta, le llamaba fusil fotográfico él, y esa escopeta tenía un tambor con emulsiones fotosensibles. Entonces, a cada gatillazo disparaba una instantánea. Y seguía el vuelo de una paloma, de una gaviota, iba disparando, y cada disparo era una instantánea del vuelo de la gaviota, ¿no? De modo que el fusil fotográfico fue la primera protocámara rudimentaria para tener las fases consecutivas del animal. He dicho gaviota porque lo hacía mucho con pájaros, pero también una liebre corriendo, ¿no? Tú lo ibas disparando y tenías esas instantáneas, ¿no? El segundo paso que hizo Marey, que en teoría es una regresión en la historia del cine, en la historia pura del cine, fue inventar la cronofotografía. Y la cronofotografía constituía una placa fotosensible, y alguien se desplazaba delante del objetivo y él iba apretando, disparando, de modo que la misma placa, el mismo soporte, aparecía un poco fantasmal, un poco emparentado a lo que es la llamada foto espiritista. Que la foto espiritista, no sé si ustedes saben de qué les hablo, se pone muy de moda en Estados Unidos después de la guerra civil, porque la gente que ha perdido a un hijo, a un hermano, a una quieren ver al hermano fallecido, y los mediums y el espiritismo y todo eso, y hay algunos vivillos que se ganan la vida con el truco, digo truco porque es truco, de la foto espiritista, ¿no? Pero efectivamente estas imágenes consecutivas superpuestas son las que dan pie a que Marcel Duchamp pinte un cuadro famoso que muchos consideran el origen de la vanguardia, que es Desnudo bajando una escalera. No sé si lo recuerdan, es del año 12, es un cuadro en que se ve una silueta móvil bajando la escalera. El cuadro se llama Desnudo bajando la escalera y es un cuadro seminal en la historia de arte de vanguardia de Marcel Duchamp del año 12, ¿no? Y de aquí el paso siguiente era buscar un soporte continuo. Primero Marey lo hizo con papel, pero también simultáneamente en Estados Unidos Edison estaba experimentando con el kinetoscopio. El kinetoscopio era un aparato de visión individual, que uno echaba una moneda, era un aparato voyeur, o con vocación voyeur, porque tenías que poner el ojo al ocular, echabas una monedita y salía una bailarina o un atleta que hacía así, duraba 40 segundos. Y esto lo hizo Edison por una razón, porque Edison había inventado previamente el gramófono y aspiraba a fundir la imagen en movimiento, aspiraba a hacer cine sonoro cuando no se podía hacer, no había amplificadores de sonido. Y por eso eran aparatos individuales en que tú echabas la moneda, mirabas, y él quería coordinarlo con el sonido y hacer esto. Bueno, entonces Edison es el primero. Edison es el que inventa la película de cine, el soporte. Porque para poder hacer que el kinetoscopio, patentado en 1891, funcionase, encarga a la casa Kodak que le suministre película virgen
para que circule para sus espectáculos de visión individual, ¿no? Y es muy interesante lo que les voy a decir. Edison a la Kodak le podía haber encargado cualquier formato, apaisado, le encarga un formato de 3x4, es decir, relación entre los bordes 1:1:33, que es precisamente el formato más habitual en la pintura narrativa occidental. No como los japoneses, o como el Cinemascope. Le encarga a Kodak que le suministre una película que tenga imágenes de 3x4, que corresponde a la tradición de la pintura narrativa occidental, las meninas, por citar un ejemplo famoso, el rendimiento de Breda, otro famoso, y al formato del escenario de teatro a la italiana, y al escenario del formato de teatro a la italiana. Si no, le habría podido pedir una cosa como ocurrió en los años 50, que en cambio de formato, el Cinemascope en los años 52 inaugura. ¿Por qué? Para combatir a la pequeña pantalla del televisor que está mordiendo espectadores al cine, le está robando público. Pues bueno, el cine Hollywood dice, hay cine muy espectacular, pantalla muy grande, el Cinemascope, y en color, y de color deluxe, y muchos romanos dentro, en el Scope caben muchos romanos dentro, muchos más romanos que dentro de 3x4, ¿no? Por tanto, eso es una batalla comercial que, por cierto, tiene un referente, el formato Scope, su referente es la pintura al fresco. Si ustedes van a Roma, a las iglesias jesuitas, verán que el formato de Scope viene de la pintura al fresco, y sobre todo italiana, no solo italiana, pero sobre todo italiana. Y así llegamos a Lumière. Y Lumière, como Edison había ya instaurado la tradición, o Kodak había ya iniciado la fabricación de película de este formato, Edison se acomoda a este formato que ya existía. En febrero de 1895 patentan el cine, el invento del cine es patentado en febrero del 95, y la primera proyección pública de pago es en diciembre, final de año, ¿no? Y entre medio hay algunas proyecciones para grupos pequeños, en fin, pero como espectáculo público, la primera proyección es en diciembre del 95. Y ahí empieza la historia del cine. Bien, Lumière no solamente se limitó, él cultivó el cine documental y estaba convencido de que el futuro del cine sería solo documental. La prueba es que cuando Georges Méliès, que fue a verle en la proyección pública, le dijo, le compro este aparato, tal, le dijo, amigo mío, no sabemos si esto es una leyenda. En todo caso, Méliès lo cuenta en su diario, lo cuenta, y tal como lo cuento yo, a lo mejor se lo he inventado. Y cuando Méliès le dijo a Lumière, le compro el aparato, le dijo, amigo mío, eso no tiene ningún futuro comercial, eso solo servía para usos científicos, para ver las nubes cómo evolucionan, y el agua del mar, y el vuelo de los pájaros, no tiene ningún futuro científico. Y hasta el punto que Godard, en una película que se llama Le Mépris, hay un chiste, un juego privado, que hay una pantalla de cine en Cinecittà, en Roma, y debajo pone, el cine es un invento sin porvenir, Lumière, pone debajo de la pantalla, una especie de cita histórica, la famosa frase de que supuestamente Lumière le dijo a Méliès, no tiene ningún futuro comercial. También patentó la fotografía en color, el sistema de color que entonces el autocrom, que era un sistema que prácticamente hasta los años 20 estuvo en vigor y que también se aplicó. Esta es una pequeña joya de mi biblioteca del año 7, que compré en París, que es una de promoción del film color Lumière. Aquí lo tienen, no está falsificado, es auténtico. Bueno, fíjense que al público le asombró mucho dos cosas del cine. El famoso tren que avanza hacia la cámara y parece que va a saltar de la pantalla y aplastar a los espectadores, que se tiraban todos para atrás, ¿no? ¿Por qué? El público había visto imágenes en movimiento en la linterna mágica,
que era un aparato del siglo XVII, con vidrios pintados, con viñetas consecutivas, y el explicador, Caperucita Roja. Caperucita sale al bosque a ver con la comida bajo el brazo, tal. Caperucita se encuentra con el lobo, o lo que fuere. Y por tanto, el movimiento lateral de las imágenes era conocido por el público desde la linterna mágica, que era un vidrio que a modo de cómic, a modo de TVO, tenía imágenes consecutivas que se iban desplazando, comentadas. Por tanto, el movimiento lateral no era una sorpresa para el público que estaba acostumbrado a verlo en la linterna mágica. Lo que nunca había visto el público era el movimiento longitudinal del fondo para adelante. Esto era una percepción novedosa y espantosa en el caso del tren, que me va a atropellar. El tren se va a salir de la pantalla y tirarse encima del público. El público, cuenta en las crónicas, se tiraba para atrás. Y luego, y no menos importante, algo que es lo que yo llamo los micromovimientos de la naturaleza. Y cuando leemos las críticas de la época, asombradas, y hay un crítico que queda tan alucinado que habla del color verídico de las imágenes, que era en blanco y negro, pero fue objeto de alucinación, y en su crónica habla del color de las imágenes, porque bueno, un caso típico de sugestión cuasi hipnótica, ¿no? ¿Qué choca a los cronistas de la época cuando leemos las crónicas de las películas de Lumière? El humo que asciende, las hojas del árbol que se mueven, la hierba mecida por el viento, las olas del mar, esos micromovimientos de la naturaleza que autentifican que eso es verdad. Eso nunca había sido percibido. Y no es más que una consecuencia, es el último paso de la pintura impresionista. La pintura impresionista aspiraba, efectivamente, a captar la fugacidad del color, en el caso basado en las teorías de Chevreul sobre la juxtaposición de colores, y efectivamente la pintura impresionista francesa trataba de dar esa fugacidad móvil de la naturaleza, del color. Y eso es lo que los Lumière consiguen en blanco y negro, hasta el punto que ha podido escribirse, lo ha escrito un otro francés, que Lumière es el último pintor impresionista, pero en blanco y negro. Paradoja, chiste, broma, pero esa es la idea. Él consigue hacer que la naturaleza se mueva con micromovimientos que autentifican el humo que sube, las hierbas mecidas por el viento. Eso está en todas las crónicas de la época y es muy notable, y vinculan efectivamente las fotografías de Lumière a la tradición de la pintura impresionista, que era obviamente cromática, como es natural, ¿no? La réplica al cine documental de Lumière, que era un cinema del conocimiento, en tanto que documental. Es cierto que también hizo algunas películas de ficción, muy pocas, ocupan un lugar muy secundario en su producción. Su cine es básicamente documental, incluso a veces documentales trucados, porque ahora que tenemos acceso, hoy día tenemos acceso a las fuentes mucho más fácil que hace unos años. Hay, por ejemplo, yo tengo un DVD de cosas de Lumière, y porque Lumière envió a sus operadores por el mundo, como los apóstoles de Cristo, como los apóstoles, predicar la buena nueva, ¿no? Y de paso el business, porque así montaban agencias allí donde iban y tal. Y hay una cosa rodada en Argelia o Marruecos, porque era territorio francés, África del Norte era todo colonia francesa. Hay una escena de un muecín que parece que le han dado cuerda, vamos, yo no me creo que sea un muecín de verdad, seguro que es un actor disfrazado de muecín que hace ver que hace la plegaria del viernes muda, pero en fin. Que eso es otro tema, ver los itinerarios de los recorridos de los operos de Lumière, pero no voy a entrar en ese, nos dejaría. Y Méliès es el contrapunto, porque Méliès cultiva la ficción y la puesta en escena, inventa la puesta en escena y la ficción, y por tanto nos paramos aquí. Pero muy pronto los científicos franceses, sobre todo franceses, porque el cine fue un invento francés, empiezan a utilizarlo para investigar la naturaleza. Y el pionero de esta recherche, de esta investigación, fue el doctor Jean Comandon, que ya en el año 8, con la Casa Pathé,
ensaya la microfotografía a través de un microscopio. Aplica la cámara, el objetivo de la cámara al microscopio y pues puede ver las bacterias que se mueven, etcétera, etcétera. Técnica, por cierto, que heredará años más tarde un cineasta gallego que fue al exilio mexicano, el biólogo Carlos Velo. Carlos Velo empezó en España la investigación con la microcinematografía, a través del microscopio, ¿no? El año 1911 se hace el primer film radioscópico. Los rayos X es un elemento contemporáneo del cine. El mismo año que se inventa el cine se inventan los rayos X. Parece casi un destino prefabricado, ¿no? Pues efectivamente el año 11 se hacía un film radioscópico y el 19 se fotografía por vez primera el movimiento cardíaco. En Barcelona, y eso está muy mal documentado, el doctor Barraquer, que era el abuelo o el bisabuelo del actual doctor Barraquer, que es un oculista muy famoso, de fama mundial, sabemos, nos consta, está documentado, que rodó operaciones de cataratas. Y hay un autor que sostiene, parece una teoría, lo sostiene una teoría no fundamentada, que Salvador Dalí vio alguna de estas películas y de ahí viene El ojo cortado del perro andaluz. Es cierto que El ojo cortado es una idea de Dalí, y sabemos que es una idea de Dalí porque una revista francesa de la época, Document, de diciembre del 29, en una entrevista con Buñuel, cuando le preguntan, dice, no, lo del ojo es idea de Dalí, por lo tanto eso es cierto que es Dalí, pero no tenemos ninguna certeza de que Dalí hubiese visto las operaciones de cataratas del doctor Barraquer, que debían pasarse en un círculo de cirujanos ópticos como mucho de 6 personas, o en pases privadísimos. Dalí vivía en Figueras, es cierto, viajaba a Barcelona con frecuencia, por tanto es una hipótesis que la cito. Y efectivamente, muy pronto el cine se aplica también a la antropología y a la etnografía. Una de las películas fundacionales, o tenida por fundacional, porque hay precedentes, es Nanook el Esquimal, de Flaherty, ¿no?, del año 21. Y Flaherty se tira todo un invierno, todo un año, prácticamente casi un año, en las zonas heladas del Yukon, viviendo con la familia de Nanook y su mujer y sus niños, filmando la vida cotidiana. No obstante, hoy sabemos, o hace años que sabemos, que es un falso documental, porque le decía a Flaherty, no, más a la derecha, no, así, bueno, vamos a repetirlo, no, ponte más. Claro, es decir que a partir de la materia prima de la vida cotidiana de la Nanook, ciertamente, que está documentada, pero hay una puesta en escena, como hará Luis Buñuel en Las Urdes. Cuando Luis Buñuel va a Las Urdes, va con un blog antes de rodar y va tomando notas y se fija y va apuntando la comida, el rito, los cerdos en la calle y tal. Pero luego cuando va a rodar, todo está puesto en escena, todo está puesto en escena. Y repetido, y además en la Cinemática de Toulouse se conservan las tomas dobles en que se ve diciendo, no, más a la derecha, o sea que son falsos, son documentales que son antropológicamente auténticos, pero ontológicamente falsos, porque está ensayado, repetido, pero en fin, Las Urdes tienen valor. Por ejemplo, no sé si se recuerda la película, hay una escena en que se ve a un bebé que acaba de morir, un bebé que está muerto. Y entonces sale y la voz nos dice su madre y se ve una mujer con una cara hierática, impresionante, una tragedia, ¿no? Hoy sabemos, porque Buñuel dio una conferencia en Nueva York cuando se exilió y lo contó, que el niño no estaba muerto, estaba dormido. Y que la famosa madre de ese rostro trágico, que dice André Bazin en una crítica, es el rostro trágico de una pietà española. Esta pietà española no era la madre del niño, era una que tenía una cara trágica y la puso como la madre. O sea que por eso era un creador Buñuel, aunque efectivamente hay una verdad implícita, y es que él se documentó previamente de las costumbres de la vida de la gente aquella y la reconstruyó
con puesta en escena. Por tanto, hay que hacer una distinción primera entre reportaje y documental. El reportaje es Fidel Castro tropieza y se cae y se rompe un brazo, una pierna, no me acuerdo. Ese reportaje. Documental es cuando yo pongo en escena algo que ha ocurrido o lo reconstruyo, ¿no? Y ahí esto nos lleva a la gran figura estelar del cine francés de científico, que es el doctor Jean Painlevé, 1902-1989. Era hijo de un político socialista y matemático, que fue ministro en varias ocasiones, un hombre prominente en su época, y él estudió medicina y fue muy influido por el trabajo del doctor Comandón, que antes he mencionado, ¿no? Y a partir del año 25 empieza a producir documentales científicos, rodará 200 en su vida, está pronto dicho, 200. La filmografía de Painlevé son 200, ¿no? Y claro, y utiliza, pues eso, las lentes de aumento, las ópticas más sofisticadas que llegan de Alemania, utiliza el ralentí y el acelerado. Hay procesos muy lentos que conviene rodar en acelerado para que no estemos una hora en que no notemos que pasa algo, o el ralentí. Y es curioso como los surrealistas, el cine de vanguardia y los surrealistas se interesan mucho en estos fenómenos del acelerado y el ralentí, porque muestran una discrepancia entre la percepción humana y la naturaleza, ¿no? Eso para un surrealista, hasta el punto que André Breton, en un texto suyo, tiene una frase brillantísima a mi juicio, que comentando estas discrepancias, escribe Breton: pronto la expresión a simple vista carecerá de sentido. La expresión a simple vista carecerá de sentido, porque la tecnología hace que ya no haya a simple vista, haya mediaciones que perturban el flujo de la naturaleza, ¿no? Y efectivamente nace la microvisión, que ya había ensayado de Comandón mediante las bacterias en el agua, por ejemplo, ¿no? A través del microscopio, etcétera, 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 ¿no? He dicho que los surrealistas fueron muy sensibles y el propio Painlevé era un personaje un poco anarquista y surrealista, un personaje muy libertario, muy pintoresco en su vida privada y muy amigo de los surrealistas, y Buñuel organiza pases de los documentales de Painlevé en la residencia de estudiantes, donde estudiaba con Lorca y con Dalí, y cuando dirige el Cine Club Español para la Agencia Literaria de Jiménez Caballero, organiza una sesión de documentales de Painlevé que presenta el doctor Gregorio Marañón, nada menos. Hay un parlamento de Marañón para introducir el cine como aliado, instrumento, herramienta al servicio de la ciencia, ¿no? Fundó el año 30 el Instituto de Cine Científico, el 32 ensayó el cine en color. El cine en color aplicado a la ciencia empieza el 32, y el 34 es una película que verán luego, que se llama L'Hippocampe. L'Hippocampe es el caballito de mar, que tiene esta forma extraña. El caballito de mar tiene una forma realmente, yo no soy biólogo, Dios me libre, pero tiene una forma realmente atípica, y uno se pregunta cómo la evolución pudo haber desarrollado este cuerpo extraño, el caballito de mar, lo verán, que en francés se llama L'Hippocampe, de hippos, caballo, hipocampo. Bueno, hipopótamo quiere decir caballo de río en griego, si alguien que sabe griego, hipos es caballo, caballo de río, porque para los griegos era un caballo de río, el hipopótamo, ¿no? Bien, les decía que el hipocampo el caballito de mar es un animal tan singular que el macho fecunda los huevos que ha depositado previamente la hembra. O sea, la hembra pone los huevos y el macho los fecunda, para que vean qué rara es la naturaleza, porque, en fin, en la vida humana las cosas no se hacen así, como ustedes saben perfectamente, ¿no? Bueno, y esa película tuvo tal éxito, esas películas, y yo todavía lo recuerdo, porque lamentablemente tengo edad de recordarlo, que antes del largometraje solían proyectarse cortometrajes, dibujos animados y documentales hasta hace medio siglo. Esto era así en España también, ¿no? Y cuentan las crónicas
que el hipocampo era tan fascinante, la verán de aquí a un rato, que había gente que iba a verla, no por el largometraje que ella había visto, sino que iba a verla solo por ver el cortometraje, y luego ya se marchaban, ya no había el cortometraje, porque realmente se explica, verán ustedes que el verte es fascinante, y yo lo he visto muchas veces, y por cierto, convierte a Jean Panevé en pionero del cine submarino, que es otro mérito, ¿no? El cine submarino, que luego ha tenido muchos seguidores, como ustedes saben, Cousteau, el comandante de Cousteau, etcétera, etcétera, ¿no? Durante la ocupación nazi rueda una película que se llama El Vampiro. El vampiro, no confundan con Drácula, es un quiróptero, un murciélago sudamericano que se alimenta de la sangre de las reses, es un quiróptero hematofílico, debe ser, ¿no? Bien. Se ha dicho mucho, aparte que realmente ver un vampiro de cerca, que es muy repugnante, pues es un animal realmente, la palabra es repugnante, ¿no? Y hay toda la mitología del vampiro. No les voy a hablar de Drácula, ¿no? Aunque Drácula, les podría dar una conferencia, ¿eh? Déjenme decirles una cosa. Bram Stoker, autor de Drácula, muere de sífilis. Por tanto, el mordisco que da placer pero mata, ¿eh? El mordisco que da placer pero mata. Espero que me hayan entendido. Bien, por lo tanto, habría mucho que hablar. Durante la ocupación, en los años 40, cuando el país ocupado, el 43-45, rueda el vampiro, que luego muchos teóricos, que a veces se pasan de rosca un poco, han dicho, es una metáfora de la ocupación nazi, de los nazis, el vampiro. Bueno, quién sabe, no sé si cuando lo del vampiro estaba pensando en ese momento, había ya antecedentes famosos en el cine, Nosferatu, por ejemplo, ¿no? La película de Murnau, ¿no? Otra película que muy llamativa suya es Los amores del pulpo, del 67, que estuvo más de 10 años para rodarla. Yo no sé si los pulpos tienen coito lento, pero en todo caso, esta cosa de Los amores del pulpo, estuvo 10 años peleando con ella, no sé muy bien por qué, pero así fue. Fue también pionero de la videograbación, porque la videograbación se divulga en el consumo doméstico en los años 80, pero la videograbación empieza en los años 60, para las cadenas de televisión, ¿no? Y lo utilizó. Y el último film que hace es el año 82 y muere 7 años después, ¿no? Por tanto, Panevé fue un puente entre el cine de investigación, que venía de Comandón, y el cine de divulgación. Pues sus películas se veían mucho, cine de divulgación. En la Unión Soviética había otro cineasta, Dziga Vertov, que había estudiado medicina, que uno de los grandes del cine documental mundial, inventa la teoría del cine ojo, nos dice el ojo de cristal de la cámara, el objetivo no miente, el ojo humano miente porque tiene pasiones, tiene prejuicios, tiene subjetividad. El ojo de la cámara no tiene subjetividad, ni pasiones, ni prejuicios, y por tanto la cámara viene del futurismo. Entonces eso viene de la teoría futurista de la máquina impasible, la máquina que todo lo resuelve, etcétera, etcétera. Y efectivamente, desarrolla la teoría del cine ojo. Y tiene una película emblemática, que si no lo han visto, les recomiendo vivamente que la vean, que es una película extraordinaria, en que hay una autorreflexión en torno al cine como procedimiento de registro de la realidad, que se llama El hombre de la cámara, justamente, y el protagonista es un operador. Y hay toda una reflexión en torno a la cámara como instrumento de aprehensión de la realidad, contacto con el público, etcétera, etcétera, ¿no? También dirige el noticiario Kino Pravda, Cine Verdad, etcétera, etcétera. En el campo de la etnografía, Jean Rouch, que murió hace pocos años, ¿no? Él estaba destinado en Nigeria en los años 40 como ingeniero y empezó a rodar la vida de los indígenas, y a partir del año 49, iniciación a la danse de possédés, iniciación a la danza, al baile de los poseídos, empieza a filmar películas. Y es también él, junto con el sociólogo Edgar Morin, quien inventa el llamado cinema verité, cine verdad. Hoy nos parece absurdo, pero les digo que, yo soy de esta generación, decían, una cámara que solo pesa 2 kilos. Caramba, hoy día tenemos todos en el bolsillo cámaras que pesan 20 gramos, o 50 gramos, ¿no? Pero en fin, la cámara Eclair,
que solo pesa 2 kilos, se puede llevar al hombro, fijaros, y además puede ir sincrónico con el magnetófono Nagra, el sonido es sincrónico, ¿eh? Bueno, no saco el teléfono de nuevo porque no sería redundante, pero en fin, eso que tenemos hoy día en el bolsillo, bueno, eso fue una novedad, el año 62, y ruedan una película llamada Crónica de un verano, que siguen a 5 o 6 parisinos en su vida cotidiana, es la vida cotidiana, pero ojo, la vida cotidiana, seamos cautos. Si yo sé que tengo una cámara grabando, no voy a hacer así. Por tanto, la vida cotidiana sí, pero si yo sé que hay una cámara, mi vida es altera. Y mis pautas de comportamiento son distintos, ¿eh? Por lo tanto, pocas bromas. Yo tuve la suerte, tuve la buena fortuna de ver Crónica de un verano, esa película fundacional del Cinema Verité, del Cine Verdad. Cinema Verité, traducción al francés de Kino Pravda, Cine Verdad, de Liga Bertov, homenaje a Bertov, ¿eh? Y le pregunté al acabar a Morén, le pregunté, Morén, sociólogo, Jean-Louis, antropólogo, le dije, bueno, esta película dura 1 hora y media aproximadamente, ¿cuánto material habéis rodado? Me dijo, pues como 40 horas. Manipulación, si tenían 40 horas, y la película final desde 1 hora y media, es que había manipulación, obviamente, ¿no? Incluso la forma como eligen a los parisinos cuyo vida veraniega van a seguir, ¿no? Porque paran a la gente por la calle así, a bote pronto, y a bocajarro les lanzan una pregunta que realmente es una pregunta muy bien elegida, porque hay que tener reflejos para contestar. Señor, ¿es usted feliz? A bocajarro, ¿no? Pues claro, dicen, ¿estoy feliz? Y empieza a pensar, bueno, a ver, vamos a ver, ¿soy feliz? ¿No soy feliz? Un poco, mucho, en mi vida privada, en mi vida profesional, ¿no? Y con la forma de articular las respuestas, la capacidad, la elocuencia de las respuestas y la capacidad de respuesta es el criterio que usan para elegir a los que serán sujetos de seguimiento a lo largo de este verano, ¿no? En Cinema Verité, que tendrá una ramificación en Estados Unidos con el cine directo, sobre todo gracias a la televisión. La televisión se expande en los años 60 muchísimo en Estados Unidos, y el llamado cine directo es el hijo del Cinema Verité, Cine Verdad francés, ¿no? Luego viene la carrera del espacio. La NASA se creó en el año 58. ¿Por qué se creó la NASA en el año 58? Porque el año anterior la Unión Soviética ha hecho el primer Sputnik que ha orbitado la Tierra, el 57. La carrera del espacio, con fines militares, aunque no se confiesen, con fines militares, la hegemonía militar del espacio. Y la NASA se crea al año siguiente del primer Sputnik soviético, y naturalmente uno de los intereses de la NASA es captar imágenes del espacio, para conocer el espacio, dominar el espacio. Y esos proyectos, bueno, os quiero recordaros que la Unión Soviética cae en buena parte cuando Ronald Reagan se echa un farol que se llama, ¿cómo le llaman? La guerra de las galaxias. Bueno, la guerra de las galaxias es el pico de Lucas, pero él no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, se inventó un nombre de así rimbombante, de tipo Flash Gordon, la guerra de los mundos, como fuese. Y claro, los soviéticos ya no estaban pensar que la Unión Soviética estaba tan acocotada que destinaba el 40% del presupuesto a gasto militar. Ya no podían más. Y sale con el farol de la guerra esta del espacio, de la guerra del espacio, y vale, ya no podían seguir. Y se hunde porque no puede seguir el farol de Ronald Reagan con la guerra del espacio, ¿no? Pero en fin, quiero decirles que en julio del año 69 el Apolo va a llegar a la Luna. Ha muerto hace poco el protagonista, hace pocos días, ¿no? El mismo año 69 Stanley Kubrick rueda 2001 de Una odisea del espacio, con colaboración guión de Arthur Clarke, que había hecho una novela previa que se llamaba 2001 odisea del espacio. La película es bastante distinta de la novela, de todas formas. La novela es más aclaradora, la película es más misterio, aquel monolito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, efectivamente, la guerra del espacio activa sistemas de visión nocturna, de fotografía infrarroja, de fotografía ultravioleta, de conocimiento del espacio a través de la imagen, las nuevas tecnologías, ¿no? En los años 60
también nace el vídeo. Ya lo he dicho, nace 2 pulgadas, primero es 2 pulgadas, muy gordo, lo usan las televisiones americanas, lo patenta la RCA, y bueno, y además, lamentablemente, tanto los americanos como el Prado del Rey, lo que hacían es que una vez usado el vídeo lo borraban, y con lo cual hemos perdido millones de testimonios interesantísimos de la historia militar, humana, política, etcétera, etcétera. El bórrese y reutilícese, que lo hemos hecho todos en nuestras casas. Y ahora tenemos estas mierdas que tenemos porque era bórrese y reutilícese, ¿eh? Y a la 6ª vez que reutilizas, las moléculas ya dicen basta, ya no sigas, ¿eh? Por tanto, todos lo hemos hecho, ¿eh? Bueno, por tanto, el vídeo, nuevo instrumento, ya no fotoquímico, sino magnético, se polarizan las moléculas de la cinta, y la imagen electromagnética permite información, entretenimiento, videoarte, Nam June Paik, Antoni Muntadas, el videoarte, que es una cosa que está por ahí, que nadie sabe definir demasiado bien, yo tampoco, y la investigación, con alta definición para poder ver realmente, ¿no? Y los científicos empiezan a asomarse a la pantalla del televisor. Por ejemplo, Carl Sagan, un gran físico y un gran científico, hace la serie Cosmos en 13 capítulos del año 80. Arthur Clarke, británico, especialista en satélites de comunicaciones, hace en Inglaterra programas de divulgación científica para televisión. Y el tataranieto de estos genios es uno que se llama, que hace una cosa que se llama Redis, no sé si les suena, ¿no? Es el tataranieto de los genios. En fin, es el que tenemos en casa, el casero, ¿no? El casero es este. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Y bueno, y hay más tecnologías. El láser. En los años 60 se descubre el láser, la luz coherente, la luz compacta, que permite la holografía. El láser es el fundamento de la holografía. ¿Qué es la holografía? La holografía es una escultura de luz. Es una escultura de luz que puedes dar la vuelta por todas partes y ves las 3 dimensiones perfectas. Y aprovecho para decir, este engaño, esa tomada de pelo que se llamaba Avatar, que ha ganado tanto dinero y ha reactivado la industria de Hollywood, es falso relieve, porque el relieve, la percepción del relieve está basada en 2 factores fisiológicos. Y Avatar, del famoso James Cameron, el de Titanic, el de la historia rosa de Titanic, ustedes recordarán, ¿no? El chica rica, chico pobre, ¿eh? como corintellado, chica rica, chico pobre, ¿no? Una nueva versión. Resulta que el relieve visual humano depende de 2 factores, y Avatar solo cumplía uno de ellos, a saber, la visión binocular. Tenemos 2 ojos separados y por tanto la disparidad retiniana, 2 imágenes distintas que van al cerebro y se funden. Pero hay un segundo factor fisiológico en la visión del relieve que no cumple Avatar en ninguna de las películas que hemos visto, que es la acomodación del cristalino a las diferentes distancias. El cristalino se dilata o se contrae para acomodarse a las diferentes distancias. Y cuando vemos Avatar, el cristalino está impasible porque la distancia de mi ojo a la pantalla es siempre la misma. Y el cristalino no se mueve. Por tanto, falseamiento fisiológico de la ilusión estereoscópica. Pero en fin, las cosas son como son y Avatar ha ganado mucho dinero. Y el paso siguiente, años 80, es la imagen digital. La imagen mosaico de píxeles, píxel, acrónimo de Picture Element, como ustedes saben. Bueno, los fundamentos de la imagen digital son muy arcaicos, ¿eh? Los romanos descubrieron que en las termas donde se bañaban con agua caliente, el vapor de agua deshacía la pintura al fresco. Y dijeron, ¿cómo podemos tener imágenes permanentes que no se disuelvan con el vapor de agua caliente? E inventaron el mosaico. El mosaico es un invento de las termas romanas para tener imágenes estables que no estropeen el vapor de agua, ¿no? Ese es el origen de la imagen del mosaico, porque finalmente no hace falta que les diga que la imagen digital tiene una matriz analítico-estructural. Es un mosaico de píxeles, píxel, acrónimo de Picture Element,
y definido por 3 valores, a saber, posición, color y brillo. Y esos 3 parámetros matemáticos, posición, color y brillo, son los que yo puedo manipular la imagen. Lo que ocurre, déjenme que les diga, que muchas cosas están ya en la naturaleza. En la visión humana se combina lo analógico y lo digital. Y déjenme que les explique. Cuando yo veo el mundo, la luz que entra en el ojo, la luz que entra en el ojo va al mosaico de la retina. La retina es un mosaico de células fotosensibles, conos y bastoncillos, conos para luz diurna y cromática, y bastoncillos para la luz nocturna y acromática. Por tanto, en la retina se digitaliza la luz que entra analógica en el ojo, se digitaliza. Y se envían impulsos digitales al cerebro. Pero evidentemente yo no veo puntitos, veo formas compactas y continuas. Por tanto, el procesamiento de la luz en el ojo es digital a nivel retinal y a nivel neural, a nivel nervioso, pero a nivel cognitivo y a nivel psicológico es una imagen analógica. Vemos formas compactas y continuas, no vemos puntitos, ¿no? Por tanto, vean que en la naturaleza coexiste lo analógico y lo digital, ¿eh? Lo que pasa es que el digital permite la manipulación de la imagen con mucha más facilidad que, es decir, bueno, esas películas de fantasía, no sé, Prometheus, pues digo por citar una reciente, pero Alien, esas películas, claro, uno puede. La imagen digital permite las simulaciones del mundo real y las quimeras, el caballo volador, ¿eh? Lo que ocurre es que las quimeras comparecen con el aspecto auténtico de las simulaciones, parece que son de verdad, ¿no? O sea, hay esa confusión. Es decir, la imagen digital puede mentir ocultando que miente. La imagen digital puede mentir ocultando que miente. Cosa que con la analógica es más complicado, porque si tienes la lupa o un microscopio descubres que hay una tachadura, un enganche, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por tanto, ahí tenemos. Y a propósito, aprovecho para recomendarles una película reciente de un director alemán que me gusta mucho, que es Werner Herzog, que ha hecho una película que se llama La cueva de los sueños perdidos, sobre el origen de las imágenes, ¿no? Está rodada en la cueva de Chauvet, es una de las cuevas en Europa, la más antigua cueva conocida, con pinturas espectaculares, la palabra para mí es espectacular. Tenemos un tema pendiente los que nos dedicamos a esos temas, como yo, que soy catedrático de imagen, ¿no? ¿Cómo se inventó la imagen? ¿Quién inventó la imagen? No lo sabemos. Pero películas como La cueva de los sueños perdidos dan pistas para indagar, ¿eh? ¿Acaso el hombre primitivo, viendo las formas de las nubes, infirió esto es un caballo o esto es un mamut? Y le decía el amigo, no es un mamut, es un rinoceronte. No, hombre, no, que es un mamut, no, es un rinoceronte, se peleaban, ¿no? ¿O acaso el cazador iba por la llanura y de pronto se agachaba porque veía un oso a distancia y estaba escondido para que no lo oliese o no se despertase? Pero pasaban las horas y el oso no se movía. Y de pronto descubrí que es una roca, que es una piedra. Ha descubierto la imagen. Una piedra que se parece a un oso, ¿eh? Por lo tanto, el invento de la imagen, eso para mí es un tema que personalmente me obsesiona, ¿no? ¿Cómo y cuándo se inventó la imagen? Y de qué manera, ¿no? Y hay que te vienen los etólogos y dicen, no, los simios tienen la costumbre de chocar piedras y que hacen rayas, y si de pronto en esas rayas se descubre una forma que tiene sentido icónico, caramba, eso es una cara, ¿eh? O el dedo que vaga por el fango, por la tierra mojada, el fango, y de pronto en este vagar sale una forma que le dice al amigo, oye, un caballo, ¿eh? ¿Quién sabe? No sabemos. El cine como instrumento óptico de conocimiento de la realidad nos permite, y vuelvo de nuevo como homenaje a Werner Herzog, nos permite conocer un poco más a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y yo pienso que el futuro de las tecnologías de la imagen es justamente uno de sus metas, darnos a conocer y a entender la complejidad del mundo que vivimos. Muchas gracias.